ustedes ven a la izquierda este cuadro, que es de Johannes Vermeer, que es un óleo sobre lienzo, que es La joven de la perla, siempre a todos nos va a generar algún tipo de sentimiento, el que usted quiera guardar en su alma, pero no podemos pasar inadvertidos ante la calidad de la imagen y ante la calidad del vestido y de las telas flamencas de este tipo de pintura que está bastante bien lograda. Les traigo aquí un concepto de Leonardo da Vinci precisamente que dice que el arte es la reina de todas las ciencias, comunicando el conocimiento a todas las generaciones del mundo. Entonces, recuerden ustedes también que nuestra profesión tiene dos componentes, el arte y la ciencia. Es arte por la forma en la que se practica, pero es ciencia por el rigor académico también que se lleva al lado. Entonces, miren ustedes cómo una sencilla imagen, pero bastante bien elaborada, puede generar la transmisión de tantos sentimientos. El arte ha sido clasificado de muchas formas, como estamos hablando de arte visual, quería traerles las ideas que tenían los griegos de cada una de las artes y que cada una de ellas está patrocinada por una. Entonces aquí tenemos una representación gráfica, ¿cierto?, de cuáles son las diferentes musas en representación romana, que cada una de ellas representaba un arte. Las musas acompañaban a arqueros de la música y de la medicina, y les traigo aquí sus nombres. Este es un mosaico de Villarromana de Torre de Palma de España del siglo IV, donde nos muestran en una representación romana cada una de las musas, generalmente acompañada de otro objeto que las representa. Entonces tenemos a Calíope, que es la musa de la elocuencia, de la belleza, de la poesía épica, específicamente de la canción narrativa. Está Clio, que es la musa de la historia, específicamente de los cantos históricos, como la Ilíada y la Odisea, es decir, que en castellano. Luego sigue, es la representante, la musa de la poesía lírica y de la amorosa, específicamente de la canción que es amatoria. Luego sigue Euterpe, generalmente representada con una lira, que por supuesto es la musa de la música. Luego sigue Melpómene, si la ven allí está con una máscara de la tragedia del teatro griego, ¿cierto? Y también está Thalía, que es específicamente también la musa de la comedia, y Polibnia, que su nombre se refiere a muchos cantos, es quien representaba la música sagrada. Están también Terpsícore y Urania, que representan también artes gráficas y la retórica. Entonces, miren ustedes cómo las diferentes artes en el ser humano, desde civilizaciones muy antiguas, una especie de representación y siempre han acompañado a las virtudes de la formación en la historia de la humanidad. El contenido lo vamos a dividir en estos, digamos, periodos históricos, de acuerdo a la clasificación periódica clásica. Vamos a ver algo de imágenes de la prehistoria, algo de la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna y lo que llaman algunos el posmodernismo. Bueno, en la prehistoria se define el periodo de la prehistoria como aquel momento de la humanidad donde todavía no existía el arte escrito, por tanto no tenemos ningún documento escrito, todavía no se había configurado la lengua escrita. Lo que nos quedan son este tipo de pinturas rupestres como esta que vemos acá, que es un bisonte de hace 14.000 años de Santillana del Mar, donde vemos la altísima calidad pictórica y la representación que tenía y la importancia que tenía para los seres de la prehistoria, los animales y la caza. Generalmente son gráficas y son ilustraciones pictóricas que nos muestran las escenas cotidianas del día a día de todas estas personas que habitaban y que eran nómadas y aún no habían establecido la agricultura como un método de vida. Pero a pesar de eso, tenemos ya vestigios y estigmas dentro de estas culturas prehistóricas de una trepanación de cráneo de una cultura preincaica en Sudamérica, donde hay bastantes evidencias de que se utilizaba la craniotomía descompresiva para el tratamiento posiblemente de alguna patología neurológica. Entonces, miren ustedes que las craniotomías
anatomías, a pesar de lo que uno piensa, ya existían de tiempos inmemoriales inclusive. Y esto que ven a su derecha es una representación que se llama la Venus de Willendorf, que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Viena, y pues hace referencia, por supuesto, a la fertilidad y al buen estado de la salud de las mujeres. Entonces vemos una representación femenina con una obesidad centrípeta, unos senos que son bastante prominentes, al igual que sus genitales, lo que habla de la fertilidad y de lo que representaba el buen estado de salud en una mujer, y nos habla un poco de lo que implicaba un buen estado de salud femenino en las culturas de la prehistoria. Entonces, con el discurrir del tiempo, el ser humano empieza a instalarse en los sitios donde se permitía la agricultura, generalmente las desembocaduras de los ríos y las planicies que eran bastante fértiles, y con ello ya al establecerse pues se hace importante llevar registro de las cosechas y aparece el lenguaje escrito, motivo que parte el periodo histórico de la prehistoria, en lo que denominamos antigüedad, y la aparición de las culturas y el desarrollo de las culturas de Mesopotamia, Egipto, y empiezan a aparecer las culturas asiáticas y europeas clásicas que conocemos. Entonces aquí aparece una cultura que es muy interesante, y es el Antiguo Egipto, que tiene muchísimo bagaje histórico y temporal. Vemos, por ejemplo, este papiro tan interesante que muestra la representación y el paso a paso de una circuncisión. Ven ustedes cómo el operador se encuentra a la izquierda, sentado a nivel del pene para tener una adecuada posición anatómica, y cómo hay otro ayudante que se encarga de tenerle las manos para que no haya interferencia con el área quirúrgica. Muy posiblemente los jeroglíficos en la parte superior describen cuál es el tratamiento y cómo debe ser llevado para llegar a tener una adecuada técnica quirúrgica. También en estos papiros vemos como también hay procedimientos de oftalmología. Miren ustedes que aquí hay una especie como de sonda o de cánula que se está ingresando en la cavidad oftálmica de este paciente, ¿cierto? Y miren ustedes cómo quien está operando coloca su mano izquierda sobre el mentón del paciente para poder fijar la cara y logra una adecuada posición para el drenaje. Miren también los elaborados de los instrumentos, a pesar de que estamos hablando de papiros de hace 1500 o 1700 años antes de Cristo. En el año 1500 antes de Cristo aparece el papiro de Evers, que es una especie de farmacopea, un libro, un compendio de farmacología con aproximadamente unos 250 preparados herbales, así que el concepto también de farmacología tiene bastante tiempo en la historia de nuestra profesión. Este papiro también es muy interesante. A la derecha está Isis y Osiris, que son los dioses protectores de la humanidad, y a la izquierda vemos todo el proceso de la atención de un trabajo de parto, ¿cierto? Vemos cómo está la fase expulsiva, tiene que tener la patera para lograr la extracción del recién nacido, y cómo posteriormente el recién nacido no es entregado a su madre. Si ven la diferencia de colores en el papiro, es entregado a una nodriza para que empiece la lactancia materna. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy interesante cómo ya existen algunos manuales o algunos pasos en la atención del parto que tienen muchísimo más tiempo de aparición que la aparición de la primera escuela occidental de medicina, que fue la escuela de Hipócrates de Cos, aproximadamente en el año 500 a.C., en la antigua Grecia, en la Grecia clásica. Esta también se las muestro porque es procedente de una tumba en Egipto, donde se muestra un elaborado trabajo de ortodoncia en bronce. Entonces, miren la calidad y el detalle que se utiliza para fijar estos dientes que han perdido su raíz y generar un resultado estético ya aproximadamente en el año 1400 al año 1000 antes de Cristo. Entonces, lo elaborado del arte y de la técnica que existía ya desde épocas inmemoriales y con unos resultados bastante interesantes que llaman mucho la atención. La muerte. Este libro es el libro de la muerte. La muerte era mucho más importante para los egipcios que la vida, y por eso preparaban mucho su muerte en vida. Es un libro con el que se negociaba y se vendía, y básicamente le decía a quien lo compraba, era bastante caro, cuál era la ruta que tenía que seguir el muerto. Inmediatamente su cuerpo pasaba al otro mundo. Entonces, aquí a la izquierda ven
un dios que está con una balanza, el corazón del muerto se pesaba al lado de una pluma. Si el corazón pesaba más que la pluma, inmediatamente era devorado por este monstruo que ven ahí, que tiene cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo, pero si el corazón del personaje era bondadoso, como lo vemos ahí a la derecha, era guiado por el dios Horus hacia la cámara del dios Isis para que el alma continuara, digamos que para disfrutar del paraíso, del concepto de paraíso que tenían los egipcios. Entonces ya vemos las nociones que tenían bastante elaboradas los egipcios de la muerte y lo elaborado que era el proceso del duelo para los pacientes en el antiguo Egipto. Bueno, pasamos a la cultura griega. Es una cultura que se caracteriza, es parte fundamental de la cultura occidental. Vemos como el arte y la configuración del arte es mucho más elaborado. Esto es una denominación de un friso en bajorrelieve, es decir, sobre la piedra se esculpe una representación pictórica de una batalla o de cualquier momento de la vida en Grecia. Y aquí lo que nos están demostrando es, enfrente de los estudiantes, que son mucho, miren también el valor de la representación, los estudiantes a la izquierda de un menor tamaño que la del profesor, y atrás está la diosa Igeia, que era la hija de Asclepios, que es el dios de la medicina en Grecia, nos muestra una de las representaciones de cómo realizar la reducción hipocrática de las luxaciones de hombro. Entonces, creo que no es muy diferente de lo que conocemos hoy en día sobre las prácticas que tenemos en medicina. Esto es una ánfora, es un recipiente que se utilizaba en Grecia para transportar el vino o almacenar el aceite o el agua. Aquí también vemos una curación que se está llevando a cabo. Vemos que al lado izquierdo hay una persona llevando un escalpelo, un bisturí, y ven cómo con el cuidado y con toda la técnica de dedicación del brazo expuesto se dedica a incidir sobre este paciente que seguramente tendrá una molestia sobre su extremidad. Aquí tenemos otro friso donde se ve también el manejo que está dando una persona con todo el cuidado del mundo. Vemos, si ustedes ven, el paciente tiene el brazo caído y la mano caída. Es muy interesante la elaboración de este friso. El paciente requiere de mantener su brazo derecho con el brazo izquierdo y posiblemente tiene alguna lesión neurológica, muscular, no lo sabemos, y cómo quien incide sobre ese hombro con todo el cuidado del mundo lo sostiene con su brazo izquierdo y sobre el derecho realiza la intervención sobre ese paciente. En obstetricia también tenemos algunos frisos y algunos bajorrelieves griegos. Aquí ven claramente lo que podría ser la posición de litotomía de una paciente y perfectamente se puede ver que ya terminó la fase del expulsivo y se encuentra la fase del alumbramiento. Si miramos con mucho detalle la matrona que está obteniendo la placenta, inclusive se pueden ver los cotiledones en la realización escultórica de este bajorrelieve. Entonces es bastante apegado a la realidad, inclusive se llega a ver la presencia del útero grávido en el abdomen de esta paciente. Entonces, si se dan cuenta, la elaboración y el detalle con el que se realizan las imágenes es bastante interesante y bastante llegadas a la realidad, y no es una escena que es diferente a lo que tenemos ahora, muy diferente a lo que tenemos ahorita para la atención del trabajo de parto. La maduración de la cultura griega llega aproximadamente en el año 400 antes de Cristo, donde obviamente se consolidan ciudades como Atenas y Esparta como ciudades líderes en algunas de las ligas griegas, y se llega a esta calidad escultórica como la que están viendo acá. A su izquierda ven una representación de Esculapio o Asclepio, que era el dios de la medicina para los griegos, era descendiente de Apolo. Y de ahí viene la imagen de la serpiente ensartada en una vara, que es la representación occidental que existe de la medicina alopática o convencional, que es la que nosotros ejercemos. Asclepio tuvo dos hijas, Igeia y Panacea. Ellas ambas, aquí tenemos una representación también griega de Igeia, también con la serpiente como símbolo de curación, y miren lo elaborado de estas estatuas que se denominan crisoelefantinas, donde usted casi que puede tocar la calidad del vestido, pero que están verdaderamente hechas en mármol, y si se dan cuenta en la parte inferior
de Esculapio, inclusive se puede llegar a ver los pliegues de los dedos y la elaboración del talle de las sandalias. Entonces, el arte para los griegos era una representación bastante importante de la realidad, de su realidad y de la cosmogonía de acuerdo a la percepción de los dioses panhelénicos. Bueno, entonces, una vez tomado el Imperio Romano en el año 453 para la mayoría de los historiadores, la caída del Imperio Romano y la heredad hacia el Imperio Romano de Oriente, posteriormente denominado Imperio Bizantino, empieza la Edad Media. Las representaciones de la Edad Media son menos realistas, son un poco, si uno las compara, parecen un poco más caricaturas. Aquí tenemos la representación de la vida diaria de un médico de una representación alemana en la Pinacoteca de Múnich. Entonces, aquí vemos un médico en diferentes posturas, un paciente que le consulta probablemente por una cefalea, en la siguiente imagen posiblemente una revisión, un examen físico, en la tercera imagen vemos posiblemente lo que es una prescripción médica, luego está conversando en postura con otra persona, hay otra persona en el siguiente que asiste al parecer con un tipo de deformidad en su columna, y si se dan cuenta, otra cosa que llama la atención en el arte medieval es que las facies de los que se encuentran representados son bastante inexpresivas, no hay mucha expresividad, no hay mucha expresión y se pierde bastante la percepción de la realidad y parecen más figuras de cómics que representaciones apegadas a la realidad. Sobre las lesiones quirúrgicas, aquí tenemos otro, entonces hay una representación esquemática de las posibles lesiones con diferentes tipos de armamento que pueden tener. Entonces tenemos armas por contusión, armas cortantes, armas punzantes, armas cortopunzantes, ¿cierto? Entonces diferentes tipos de lesiones que se pueden generar dependiendo del tipo de arma que usted utilice y los posibles mecanismos de lesión orgánica. Llama la atención nuevamente, si se dan cuenta, la inexpresividad de las facies de esta representación. Durante la Edad Media había un problema y es que las disecciones que se realizaban de alguna forma en Roma y en Grecia quedaron un poco a un lado, ¿cierto? Pero a medida que vamos avanzando en el tiempo, entonces la precisión anatómica, por tanto, era de muy poca calidad, pero a medida que avanzamos en el tiempo, reaparece la calidad anatómica que se relaciona con la fisiología. Aquí tenemos otra representación donde vemos que un grupo de médicos está entregando a un paciente convaleciente en su cama algún tipo de terapia farmacológica. Si se dan cuenta nuevamente, facies que son poco expresivas, se acaso un poco de comunicación a través de los ojos, pero no hay mucha expresividad en sus acciones. Esta que es en tiempos de pandemia, lo vemos nuevamente, la peste bubónica que acabó con 1/3 de la población europea, aproximadamente se estima esto secundario a la infección por Yersinia pestis, entonces la semiología de las pápulas moradas y necrotizantes generalizadas, con fiebre, síntomas hemorrágicos, compromiso sistémico y algún tipo de terapéutica que vemos allá, al parecer no sabemos si un incensario, la realización de un saumerio con hierbas para el tratamiento de los pacientes. Entonces, nuevamente representaciones de la Edad Media con colores vivos, con muy poca expresividad y que de alguna forma tratan de reflejar la realidad sin pretender ser una fotografía de la situación. Bueno, a medida que va apareciendo el interés por las patologías y tratar de buscar un principio de causalidad, como en este esquema que vemos acá, empiezan a aparecer vivisecciones, vivisecciones en animales y disecciones, por supuesto, en cadáveres. Entonces empieza a haber la inquietud por conocer el interior del cuerpo humano a medida que nos acercamos al Renacimiento y empiezan a aparecer, como en este retablo, las disecciones por parte de algunas escuelas de medicina y la asistencia a estas disecciones por parte de personal que se encuentra en el tratamiento.
Aquí tenemos uno que me pareció bastante interesante también de la Edad Media sobre la realización, los pasos para realizar una craniotomía. Si se dan cuenta, nuevamente la inexpresividad del paciente llama la atención. También es muy interesante el tamaño de la cavidad craneal en la primera diapositiva de la izquierda. Si se dan cuenta, parece que hay algo de hidrocefalia en este paciente. Realizan la incisión y nos muestran la curación. También llama la atención que el paciente pareciera como si estuviera postrado posteriormente en la última diapositiva y llama también o es de relevancia también observar la inexpresividad del paciente en todos los grabados, ¿no? Este es otro cuadro que ya aparece en el Renacimiento, en las postrimerías, terminando la Edad Media, y es la dualidad que aparece entre la lucha y la vida y la muerte. Entonces, tenemos una paciente quien está en el final de su vida. Si se dan cuenta, es una paciente que tiene una caquexia bastante importante, tiene una sarcopenia severa, está en fases hipocráticas, tiene pérdida de la grasa facial, y se ve esa lucha que existe entre el bien y el mal y la dualidad entre la vida y la muerte, que también es un tema que se encuentra con bastante frecuencia en los cuadros de la Edad Media y del Renacimiento. Terminando la Edad Media, pasan dos fenómenos históricos que dan paso a la Edad Moderna. Para algunos historiadores, la caída de Constantinopla en manos del ejército otomano en el año 1453 define el inicio de la Edad Moderna, y para otros, en una época un poco más tardía, en el año de 1492, cuando el Reino de Castilla, en encomienda de Cristóbal Colón, realiza el descubrimiento de las Indias Occidentales. Entonces, en esa época empieza un desarrollo en el norte de Italia y una pasión por volver a la cultura griega y romana que nosotros conocemos como el Renacimiento, que tuvo su foco en el norte de Italia. Entonces, ciudades como Turín, Florencia y Milán empezaron a tener un redescubrimiento de la cultura occidental clásica, griega y romana. Entonces, quiero detenerme aquí un poco para mostrarles la hermosísima calidad de los textos de uno de estos científicos realmente polímata como lo fue Leonardo da Vinci, que fue escritor, anatomista, ingeniero de armas, físico, matemático, arquitecto, una infinidad de logros a una edad tan temprana como el siglo XV de nuestra era. Específicamente aquí les traigo un dibujo de 1512 que se llama Sección de un feto, que está pluma y tinta, se llama un cuaderno que se llama Notas y dibujos sobre la generación y el mecanismo de las funciones íntimas. Entonces miren ustedes la calidad en el dibujo de la izquierda de un útero gestante dentro de la cavidad uterina. Nos da también en la parte superior derecha de este facsímil las vellosidades coriónicas y la decidua. Es realmente impresionante cómo Leonardo da Vinci, en su capacidad no solo de observación, sino de manifestación artística, nos da todo este detalle anatómico con tantísima calidad. Y a la derecha vemos la anatomía femenina con los grandes vasos en disección y las posiciones fetales tan impresionantemente logradas todavía inclusive con el cordón umbilical. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la calidad es casi fotográfica de estos cuadernos de anotación de Leonardo da Vinci. Aquí les traigo otro. Este se llama Estudio del Corazón y del Pulmón, que es de tinta sobre papel también. Este lo encuentran en el Royal Library. En el de la izquierda son dibujos realmente no desconocidos para quienes ya pasamos por anatomía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la precisión del árbol coronario es verdaderamente impresionante. Ustedes saben que no es fácil disecar, no es que no sea fácil, sino que para lograr una adecuada precisión en el árbol coronario se requiere la disección de la grasa pericárdica en algunos casos, o en pacientes jóvenes posiblemente sea más fácil exponerlo, pero si se dan cuenta, la calidad anatómica para una persona de 1452, 1500 es bastante precisa. En esta otra de la derecha vemos la imagen del nacimiento de los grandes vasos. Se ve perfectamente la arteria circunfleja, la arteria descendente anterior, se ve la orejuela, la auriculilla izquierda, e inclusive alcanzamos a ver cortes de cómo se ven las valvas de las válvulas auriculoventriculares. Entonces,
Realmente es muy emocionante y muy interesante cómo la pasión y el gusto por el arte de una persona puede llevar a estos logros que son inconmensurables todavía para la humanidad. Este es otro y me gusta muchísimo porque no solo es una visión anatómica de la circulación cardiopulmonar, sino que si ustedes se dan cuenta, es un dibujo fisiológico porque también divide las cavidades cardíacas en el corazón izquierdo y en el corazón derecho y nos brinda muchísima más información de la que el ojo no juicioso podría ver. Si ustedes se dan cuenta, Leonardo da Vinci inclusive tuvo la capacidad de discernir y evaluar y efectivamente verificar que el ventrículo izquierdo tiene mucha más masa que el ventrículo derecho, si lo ven en esta reconstrucción, y el ventrículo derecho en este paciente, la pared libre es mucho más delgada y se ve un septo ventricular e inclusive se alcanzan a ver los músculos papilares y los tendones en forma bastante real. Y también se puede ver la configuración cartilaginosa de la tráquea y de los bronquios fuentes de una forma espectacular, así como vemos también la parte hepática y la circulación también del riñón izquierdo. Entonces, realmente son dibujos con una acertación anatómica, pero que también tienen un componente fisiológico bastante impresionante para una persona del siglo XV. Este es un dibujo también de la anatomía abdominal. Llama la atención porque tiene un retractor, si lo ven, que está conteniendo las vísceras huecas. Se puede ver perfectamente cómo está el mesenterio, el vaso a la izquierda, la curvatura gástrica mayor y el aumento mayor que se encuentra ahí también con su irrigación. El vaso a la izquierda y aquí alcanzamos a ver también el reborde hepático derecho. Entonces, la precisión y la calidad de estas imágenes es impresionante. A mí me da, no sé, pero me da la impresión a la derecha, si lo miran un poco aquí sobre este dibujo, no sé, pero le alcanzaría a aparecer a uno que este es el colon derecho, el colon proximal, y aquí está la válvula ileocecal, y aquí pareciera como si estuviera el apéndice cecal. Le daría a uno la imagen de este borrador aquí al lado derecho sobre esta cavidad abdominal bastante bien lograda. Otra cosa que vemos aquí a la izquierda es el ombligo y los vasos epigástricos que discurren por la diátesis de los rectos abdominales. Entonces es impresionante la calidad. En osteología y osteomuscular realmente es muy acertada la calidad de esto. Aquí tenemos un corte con proyecciones de la bóveda craneana, entonces podemos ver las impresiones de la arteria meningia media, podemos ver el quiasma óptico, podemos ver las impresiones del sifón carotidio, podemos ver las partes petrosa, la parte ósea, la parte petrosa, la parte escamosa, perdón, y la parte petrosa del hueso temporal, podemos ver el esfenoides, podemos ver muchos de los agujeros orbitarios y cómo discurren. Entonces, imagínense ustedes la precisión en observación y la precisión que se tiene que tomar a la hora de realizar una calidad de los huesos del cráneo. Si uno inclusive lo detalla en el hueso occipital y en el hueso parietal, inclusive se ve tabla interna, el díploe y la tabla externa. Entonces, realmente es impresionante la calidad artística que logró Leonardo da Vinci en sus reconstrucciones sobre osteología muscular y los órganos intraabdominales. Continuando con la parte muscular y de osteología, es verdaderamente preciosas las disecciones que él muestra. Y otra cosa muy interesante, si ustedes lo ven en estos cuadernos de papel, de tinta sobre papel, es que cuando él hace el análisis muscular no son movimientos, no es un dibujo estático, sino que hay una impresión de movimiento verdadera que le da la impresión de que le permite evaluar la funcionalidad de cada uno de los músculos y los tendones que están exponiendo. Entonces, si se dan cuenta en esta exposición que hace sobre el hombro, hay una infinidad de posibilidades de movimiento e inclusive, en la parte superior derecha se encuentra una excelente representación del plejo braquial que lo deja uno boquiabierto ante la calidad fotográfica que tienen estas reconstrucciones sobre tinta. Aquí lo tenemos nuevamente. Leonardo da Vinci era un amante del movimiento, hizo muchos estudios de movimiento sobre animales y humanos. Entonces, si ustedes ven la correlación que hay
entre la calidad artística de la representación de los músculos del brazo, del antebrazo, del hueco axilar, del hombro y de la región supraclavicular, le permitían a Leonardo da Vinci generar bocetos y generar esculturas, estatuas o representaciones artísticas con una calidad impresionante que solo alguien que conoce a fondo la anatomía del cuerpo humano puede llegar a elaborar. Entonces, miren ustedes que esto se realizó a punta de vela y tinta y solo observación, y se lograron resultados impresionantes que no dejan de robarle a uno el aliento cuando revisa con detenimiento estos cuadernos de Leonardo da Vinci. Y no solo fue un excelente dibujante y un excelente anatomista, sino que también describía técnicas muy interesantes de cómo poder observar la anatomía sin echar a perder los órganos o las exéresis. Entonces, esto que les traigo acá, este texto dice que para poder ver el interior del ojo bien, sin derramar los humores, miren que él habla de humores, como el humor vítreo y el humor acuoso, se debería colocar el ojo completo, ¿sí? Como un huevo y hervirse hasta que el ojo se torne sólido. Una vez se torna sólido, usted corta el ojo de forma transversal y así de esta manera, de su porción medial, se brota del mismo. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio como él lo está diciendo, posiblemente van a tener una adecuada anatomía de las cámaras del ojo sin tener que echar a perder los humores vítreos y perder las posiciones anatómicas de cada uno de ellos. Otro de los grandes artistas, porque hay demasiados a partir del aumento de las disecciones en humanos y a medida que se hacían necesarios para la instrucción de los médicos, fue Andrea Vesalio, Andreas Vesalius de Bruselas, Anatomicorum Facile Principes. Este es su ópera magna, que es el Humanis Corporis Fabrica. Se los recomiendo muchísimo. Es un libro que es de obligatoria consulta para un estudiante de medicina por la calidad de sus imágenes. Solo les traigo la portada para que con la portada se animen a revisarlo y miren la calidad artística que lograron en las imprentas con estos hermosos dibujos en plancha que realmente son impresionantes para la edad en que se realizaron. Bueno, entonces, ya para continuar, vamos a hablar de la Edad Moderna. No sé si hasta ahí me están escuchando. Sí, se escucha bien, profe. Listo. La Edad Moderna, entonces, hay un cambio, por supuesto que hay unos cambios mundiales y hay unos cambios globales, hay globalización, hay colonización, ¿cierto? Hay un cambio en la cultura, de la cultura medieval, se pasa de una cultura feudal, se pasa a una cultura de comercio mundial, hay un deseo por potenciar los experimentos, hay una aparición de una clase media, entonces, y hay un refinamiento y un gusto del refinamiento que tiene un precio. Entonces aparecen como en me parecen más relevantes en la formación de docencia en la Facultad de Medicina, que son las lecciones de anatomía del doctor Nicolas Tulp de 1632 de Rembrandt en el Museo Mauritius de La Haya en Países Bajos, en Holanda. Entonces, aquí vemos que hay muchas cosas que uno puede ver y que puede analizar. Un está en la anatomía del antebrazo de sus alumnos. Hay alumnos mucho más atentos a la lección, como los que están casi que encima del cadáver del paciente. Hay alumnos distraídos con la mirada perdida, como el que vemos sentado en primer plano a la derecha. Hay alumnos que están revisando en la parte posterior también contra el texto escrito. Entonces, si ustedes lo ven, el arte nos permite tener muchas más interpretaciones y es muchísimo más discreto el análisis que uno podría hacer de lo que uno pudiera ver a primera mano y lo que nos quiere decir el autor realmente. Entonces, posiblemente el libro que se ve a la derecha que ninguno había visto puede ser el Humanis Corporis Fabrica y es la recitación de la lección de esa anatomía de antebrazo. Entonces, vemos que aquí hay una luz que es bastante opaca, ¿cierto? Hay una calidad en los trajes bastante importante
que habla de la importancia de los que están allí, y estudiantes de medicina que ya tienen una edad bastante importante, que era la norma en esta era. Aquí tenemos otro, vemos que ya, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, hay mucho más humanismo y hay mucho más de realismo en las representaciones. Este es un cuadro, un óleo sobre lienzo que está en la Wellcome Library de London, posiblemente francés, desconocemos el autor, donde hay una humanidad muy interesante justo en el trabajo de parto de esta paciente, ¿cierto? Entonces uno puede ver las fases de dolor de la paciente, el médico tratando de tranquilizarla allí. Recuerden que la atención del trabajo de parto era de las matronas, entonces tenemos a la matrona más mayor y más experimentada con todos sus elementos al lado derecho sobre la mesa para atender el parto, arriba está su asistente con el agua caliente, y vemos como la matrona con toda la tranquilidad del caso y la paciente en una posición muy cercana a la litotomía está en la fase activa de su trabajo de parto. Entonces vemos ya que hay mucha más emocionalidad y hay mucha más humanidad y mucha más conexión con las representaciones que tenemos a diferencia de la Edad Media. A medida que va pasando la Edad Moderna, la medicina empieza a tener principios de causalidad y empiezan a aparecer otras, digamos que especialidades u otras ciencias que empiezan a apoyar la ciencia propiamente dicha médica. Entonces aparece el fenómeno de la vacunación. Recuerden ustedes que la viruela era una enfermedad altísimamente infectocontagiosa en Europa y que fue una de las primeras guerras biológicas que tuvo América Latina, porque los españoles al traerla rápidamente disminuyeron la población en lo que es el Virreinato de Nueva España, actualmente México, y el Virreinato de Nueva Granada, que comprendía nuestro país. Entonces aquí tenemos un óleo también sobre lienzo que muestra a Edward Jenner realizando la primera vacunación contra la viruela en el año de 1796 de Gastón Melan en la Academia Nacional de Medicina en París. Entonces, aquí hay mucha emocionalidad, entonces hay indiferencia de algunos, hay preocupación por otros, hay miedo por algunos de los otros espectadores, ¿cierto? Hay seguridad por parte de Edward Jenner. Entonces, vemos cómo hay inquietud de una de las asistentes, inquietud, digamos, de necesidad de ver lo que está pasando, hay indiferencia por parte de la otra. Entonces, es muy interesante ver todo lo que el autor o el pintor nos quiere decir en cada una de estas posturas. Y así como estaban estas presentaciones oficiales, también había las presentaciones no oficiales. Entonces, aparecen también las caricaturas en los diarios que eran baratos y eran fáciles de transmitir. Entonces, aquí tenemos lo mismo, tenemos al mismo Edward Jenner, pero en una representación un poco más caricaturesca, donde asisten a su consultorio diferentes pacientes con lesiones de las cuales salen vacas, y de ahí viene el término vacuna, ¿cierto? Entonces, nos muestran de una forma bastante graciosa las lesiones descritas semiológicamente, y todas ellas con la salida de una vaca, ¿no? Y la inoculación del paciente que está ahí en el hombro superior derecho por parte de Edward Jenner. Vamos avanzando, la medicina se va... yo les quería mostrar un poema. Espérenme un segundito, porque el arte también puede ser prosaico en prosa. Aquí, volvamos a la Edad Media. Se me olvidó decirles aquí a la derecha. Aquí hay un poema también de esa época que decía: entonces Galeno, Arquígenes e Hipócrates, o sea, grandes profesores de la medicina clásica, ya vivos, conocerían la supremacía de la muerte cuando los doctores mueren. La mortalidad del mundo y la primera enfermedad jamás podrán ser remediadas. ¿Listo? Entonces, eso quería que no se me pasara. Bueno, este cuadro que tenemos acá es del doctor Laennec en el hospital de Necker, auscultando un tísico en frente de sus estudiantes. Entonces, nuevamente, es un cuadro que nos muestra muchísimas cosas. Primero que todo, la semiología del paciente tuberculoso, una tuberculosis miliar, posiblemente un paciente que está caquéctico, que definitivamente tiene las fases hipocráticas, los ojos hundidos, la pérdida de la bolsa de Bichat, disimula su
caquexia con una barba bastante profusa, si ustedes comparan con el resto de varones del cuarto, no era del uso francés en esa época la barba completa, pero pues es un paciente convaleciente, y en ese momento tenemos al ENEC auscultando con el método directo, y en su mano izquierda aloja su invención, la auscultación medida a través del dispositivo que en 1800, se perdió la señal. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, doctor. ahora sí, todo bien. ¿Ya? ¿En qué nos quedamos? Quedamos en lo del ENEC, ¿sí? Sí, en la auscultación directa del ENEC. Exacto. Sobre la auscultación mediada. Perfecto. Perfecto. Este cuadro lo encuentran en el Instituto de Arte de Minneapolis. Se llama Goya a su amigo Arrieta. Entonces tenemos al pintor con unas facies moribundas, posiblemente una neumonía. No tenemos mucha claridad de cuál es la enfermedad que lo acosa, y tenemos al doctor Arrieta, que era su médico particular, quien lo descansa en su tórax, ¿cierto? Y le ofrece una bebida para la reconstitución de la salud de él. Entonces vemos la confianza que ofrece Goya a su médico, se entrega completamente a su cuidado, e inclusive le ofrece una bebida para confortarlo. Es una situación lúgubre, oscura, donde la luz está centrada en el médico y en Goya, pero si ustedes miran en la parte de atrás hay una serie de caras tristes, oscuras, melancólicas, casi como tenebrosas, en la parte de atrás, seguramente reflejando los miedos a la muerte que tenía Goya en ese momento. En la parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, hay unas letras, y es el mensaje que traigo aquí a la derecha, donde ya las representaciones pictóricas son mucho más humanas, y vemos que nos dejan un mensaje. Entonces este cuadro nos dice: Goya agradecido a su amigo Arrieta, el médico, por el acierto y esmero con que le salvó la vida en su ayuda y peligrosa enfermedad, padecida a fines del año de 1819, a los 73 años de edad, lo pintó en 1820. Entonces, este tipo de cuadros nos generan una conexión casi que real, palpable, de lo que fue la atención médica en ese escenario clínico. ¿Listo? Este cuadro es uno de mis favoritos, se llama simplemente El Doctor, de Lux Fields, está en el Tate Gallery de Londres, y es una visita médica que hace este colega a una niña convaleciente en su hogar. Entonces, aquí hay demasiado está el escenario de un médico sentado en la cabecera de su paciente con unas facies no de preocupación, sino de inquietud por tratar de ofrecer lo mejor posible dentro de su conocimiento, con el apoyo de su mano derecha sobre la pierna derecha, tratando de ofrecer lo mejor que tiene de su saber frente a la condición que se le está presentando. Tan es así que el único apoyo visual que tiene es una lámpara que se encuentra en la mesa del lado izquierdo, que si ustedes se dan cuenta está rotada hacia la niña, seguramente para tratar de dar la mejor iluminación posible. Entonces hay muchos elementos aquí que nos dicen la verdadera preocupación que siente este profesional por la situación que está sufriendo esa niña, y en ese contexto tratar de ofrecerle lo mejor que tiene. Atrás vemos al padre de familia en un segundo plano, con una postura pues de preocupación y seguramente de dolor mezclada también con una situación bastante dolorosa que está sufriendo la niña en este momento, y como todo el hogar, si ustedes se dan cuenta, todo este salón principal está totalmente transformado en pos del cuidado y del bienestar de esta niña, ¿no? Que habla también un poco del sacrificio de este padre de familia por tratar de ofrecerle lo mejor a su hija.
Avanzando el siglo, terminando el siglo, bueno, estas eran pinturas, perdón, eduardianas, victorianas, ¿sí? de la parte de la primera revolución industrial, y a medida que, por supuesto, la técnica y la tecnología van avanzando, aparece otro tipo de arte que para nosotros no es absolutamente desconocido, sobre todo a quienes estén aquí amantes de la histología. Entonces, tenemos estas hermosas representaciones de Santiago Ramón y Cajal de sus cuadernos, donde vemos, entre otras cosas, la perfección de sus dibujos a la izquierda de las células gigantes de Betz, de los diferentes tipos de astrocitos, fibrosos, protoplasmáticos, diferentes tipos de neuronas. A mí personalmente me gusta muchísimo esta imagen porque pues además de ser una realidad biológica e histológica en el sistema nervioso central de nuestro cuerpo, creo que se vería bastante bien en la galería de un estudio o de una biblioteca. Entonces, el arte no solamente refleja la actividad médica, sino que la actividad médica por sí misma se puede convertir en un arte. Y es la invitación que les hago a todos ustedes, y es que no solo sea la parte científica, sino como en este caso, que es ciencia y es una representación histológica de un tejido neurológico, también puede convertirse en arte, sin ser incompatible lo uno con lo otro. Aquí tenemos otro corte, una sección transversal de una médula espinal. Entonces la calidad de las diferentes vías y de las diferentes neuronas en cada una de las secciones de este corte espinal, ¿cierto? Miren la organización histológica, las convenciones y la calidad de los dibujos entre cada una de las redes neuronales que ya... Imagínense ustedes, hasta inicios del siglo XX, inclusive ya teníamos la organización de la médula espinal en su configuración histológica por Santiago Ramón y Cajal, que le valió el premio Nobel de Medicina, uno de los primeros Nobeles de Medicina del siglo XX. Bueno, y a medida que el realismo va pasando atrás y el romanticismo que va pasando atrás, pues vienen otros nuevos movimientos culturales, como lo son el surrealismo, ¿cierto? Otros nuevos fenómenos que son diferentes, el impresionismo, y ya la percepción del médico, que también persiste en el siglo XX, se abre paso a la percepción del paciente frente a la enfermedad. Entonces, aquí tenemos un cuadro que ustedes seguramente conocen, que es el grito, en su palabra, su raíz germánica, en noruego es skrik, de ahí viene scream, también en inglés, ¿cierto?, de Edvard Munch, de la Galería Nacional de Noruega, en Oslo. Entonces, si ustedes lo ven, uno podría quedarse contemplando esta imagen bastante tiempo, y cada vez que la vea posiblemente le va a dejar un mensaje diferente, pero seguramente, como en el caso de la joven de la perla que les mostré iniciando esta conferencia, siempre les va a dejar un mensaje. Entonces, a pesar de que esta es una imagen que es absolutamente irreal, es surrealista, ¿cierto? Tiene muy poco de la realidad. Si acaso el comportamiento de la baranda de madera que está ahí sobre el paso del mar, pero a pesar de ello nos da una transmisión de humanidad bastante importante y nos deja bastantes mensajes, y nos podríamos quedarlo contemplando por un tiempo bastante considerable. Este es el mural del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, cuando el doctor Bramwell visitó México, y este Instituto de Cardiología dijo que si los americanos tenían cardiología, la tecnología en cardiología, los mexicanos tenían los pacientes. Entonces, este es uno de los más grandes muralistas que tuvo México, que fue Diego Rivera, y este mural muestra de una forma esquemática y representativa la historia de la cardiología, abreviada en un mural que es enorme, que se encuentra en el Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México. Entonces, es un compendio pequeño, pero de un valor artístico muy, muy, muy interesante de lo que ha sido la historia de la cardiología en el país mexicano. Es una de las obras norteamericanas más grandes de Diego Rivera. Aquí hay un error, este no es el script de Edvard Munch, este es un trabajo de 1917, aparecen las guerras de principios del siglo XIX, que se usan como el arte también se usa como una arma de guerra. Entonces aquí vemos un hospital de Verdún, que fue una de las tomas más graves que presentaron los franceses frente a los alemanes,
y vemos de una forma realista, casi fotográfica, el comportamiento del dolor humano frente a la guerra, pero también todas estas medidas de tratamientos quirúrgicos y médicos y de cuidados frente al personal en el ejército francés. Ya vemos la aparición de la Cruz Roja también como medida del manejo de los pacientes en guerra, como medida humanitaria. Aquí tenemos uno también ya de la Segunda Guerra Mundial, entonces es publicidad política pagada. Dicen que gracias al descubrimiento de la penicilina retornarán a casa y efectivamente los antibióticos fueron muy importantes en el desarrollo de la guerra y en el control de las enfermedades y de las heridas de guerra. Entonces fue usado también como una arma publicitaria y de reclutamiento a mediados del siglo XX. Este cuadro se llama El dolor, es totalmente surreal, totalmente abstracto, y se los traigo porque pues tiene todas las interpretaciones que ustedes quieran dentro del contexto, pero es evidente que hay mucho de eso en la elaboración, no solo en lo que se logra, sino en los trazos de la pintura y en la forma en la que se desarrolla la pintura. Es evidente, casi que uno podría transmitirse al momento en que el pintor realiza esto y ve que hay mucha angustia y hay una angustia por plasmar de forma irregular y afanosa y casi que dolorosa de tratar de salir de este producto que realiza él, ¿no? Pero también, a mi modo de ver, porque pues eso es lo que tiene el arte abstracto, hay en el lado izquierdo unos colores claros que se separan totalmente del caos y del desorden que vemos en la pintura del lado derecho, ¿no? Entonces, bueno, et gustos et coloribus non disputandum, decían los romanos, pero cada uno puede tomar su interpretación frente a estas imágenes, pero no dejan de transmitirnos un mensaje. Y ya en el siglo XXI, cosas tan interesantes como esta del doctor Gunther, que es bodies, todos ustedes las conocen, que son las disecciones en vivo de gente que ha decidido de forma voluntaria ceder sus cadáveres en la muerte para que tengan una demostración artística. Entonces, a través de las técnicas del doctor Gunther, vemos cómo la realidad se nos expone de una forma bastante cruda y como lo es, ¿cierto? Pero en diferentes posturas que nos generan un asombro que no pasa ni cambia, ¿no? Todos nosotros volvemos a abrir La Latardiette, que ya es un libro que está infortunadamente bastante fuera de moda, pero no deja de causarnos impresión y asombro la maravillosa naturaleza humana expresada a través del arte dentro de cualquiera de sus manifestaciones plásticas. ¿De plástica? Ya para terminar, quiero traerles este mensaje de Gregorio Marañón, internista, uno de los padres de la endocrinología española, que nos dice que la evolución de la medicina revela y acentúa el hecho paradójico de que a medida que la necesidad de la especialización se hace más notoria y eficaz, hácese asimismo más profunda la necesidad de que todo médico y todo especialista tengan una base de orientación ecléctica general que alcance a todas las ramas de nuestro arte, aún a las más alejadas de la actividad habitual de cada uno. Es decir, que entre más sepa uno de medicina, de lo que menos sabe es de medicina. Entonces, agradezco muchísimo a Limigus el espacio, espero que haya sido un suplemento, una complementación a todos estos tiempos tan convulsos y tan llenos de retos y dificultades de los que vamos a salir y la invitación a que a través de la estoy a su entera disposición como siempre. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, o si me escuchan todavía. Profe, se escuchó trabado la última parte de la charla, los últimos 30 segundos. Pero, ¿aló? Aló, sí.
No, básicamente lo que les decía era una invitación a que en estos tiempos tan convulsos, pues habláramos de otras cosas, de que perfeccionáramos la técnica del arte dentro del contexto de otras ciencias exactas y humanas que lo que ayudan es a potenciar nuestro comportamiento como profesionales y nuestra responsabilidad social como médicos. Y creo que con eso pues terminamos y les agradezco muchísimo la disposición. Hugo. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Doc, yo tengo una pregunta porque a mí me parece que, o sea, antiguamente juzgaban mucho a las personas que pues precisamente trataban de estudiar a los cuerpos. Entonces, ¿cómo estas representaciones gráficas tan Sí, exactas se dieron a lugar en esa época? la concepción judío-cristiana, digamos que hubo una malinterpretación sobre la disección de los cadáveres en el inicio de la Edad Media. Entonces, recuerde usted que la formación inicialmente se hacía ¿sí? en los monasterios y hubo una prohibición generalizada en la Europa occidental sobre la disección de cadáveres, ¿ya? Pero de alguna forma, como lo hacía el doctor Ginás, que se metía, Ginás se metía al anfiteatro de la San Ignacio de forma oculta a disecar sistema nervioso central y fue penalizado por ello. Esa inquietud obligaba a las personas a hacer las disecciones inicialmente de forma privada, ¿cierto? Y posteriormente, pues se vio que no había ninguna incompatibilidad en el contexto de la creencia cristiana ni en los evangelios y se validó la disección de los cadáveres. ¿Listo? Gracias, Doc. Doc, hay una Muchas gracias. pregunta en el chat de Juan José Villamarín que pregunta cómo se llama la obra del grito Sí, del dolor sí, creo que surrealista. hay una manito levantada también, Juan Carlos Colmenares. Sí, señor, entonces si ve de Ah, pronto. la del dolor surrealista. Ay, fue máquina, no la anoté. La del dolor, ya, dame un segundito, ya buscamos la referencia que la tengo acá. Ya te busco la referencia. Juan Carlos Colmenares tiene la manito levantada Sí, doctor, ¿me escucha ahí? fuerte y claro. Listo, perfecto. No, es que pues yo quería preguntarle a usted qué sabe de la relación, por ejemplo, entre el arte más oriental, porque vi que la charla como que fue muy occidental, muy Grecia, Oh, Europa, etcétera, claro. porque hay unas pinturas muy bonitas de 1150, 1200 de China, en donde muestran cómo ellos arrancaban las pústulas de los pacientes y las soplaban en sus narices, Sí, con un tubo súper sí, largo. sí, es Pinturas cierto. así se me hacen muy bonitas. Yo no soy exacto, Colmenares, tiene toda la razón. Yo no soy especialista ni en arte occidental ni en arte oriental y soy solo médico internista. Pero por eso no me metí con el arte oriental, pero usted tiene toda la razón. Hay unas imágenes de la inoculación de la viruela, hay otras imágenes del tratamiento de la lepra en India y por supuesto la medicina oriental que tiene que ver con el tai chi y las corrientes neurales. Esto no es un curso de arte y la invitación es a que ustedes efectivamente potencien estas posibilidades. Yo no me metí con el arte oriental porque pues no voy a ir aquí a decir burradas en ese contexto, pero efectivamente el arte oriental, el arte japonés, el arte sintoísta, el arte budista y el arte hindú nos hablan muchísimo del comportamiento de la medicina oriental. Tiene toda la razón. Listo, doctor, mil gracias. Bueno, Hay otra pregunta en el chat, doctor, de Juan Francisco. sí, ¿Se la leo o sí. él No, pregunta? adelante, eh, como quieras. Además de lo que sería el arte de Baris, por ejemplo, que otros artistas contemporáneos han optado actualmente por retratar condiciones médicas relevantes. Uy, hay muchos. Si estamos hablando, es una de las estrategias. Yo le recomiendo, bueno, todos conocemos a Netter. Hay cuadros, ahorita es que la memoria a mí me falla muchísimo. Hay un cuadro, hay un artista norteamericano que también retrata muy bien las realidades médicas en los hospitales.
si me dejan la tarea, yo con mucho gusto les busco la bibliografía y se las envío, pero claro que sí, ustedes tienen la internet. Hay artistas, yo conozco de artistas europeos y artistas americanos que plasman la realidad médica de forma, hay unos que lo hacen en el realismo y hay otros que lo hacen a través del surrealismo, por supuesto que sí. Bueno, No, doctor, ¿algo más? agradecerle demasiado pues, por esta charla, nos deja con la boca abierta y con ganas de más, porque pues yo personalmente me considero muy inculto y esto pues es una abrebocas y la verdad es que me abrió el apetito por el conocimiento de más de estas obras. Muchísimas gracias, doctor. Yo les invito, yo soy peor que usted, Hugo, un burro. Yo los invito a que en estos periodos que, digamos, tienen un poco más de tiempo libre, lo aprovechen de forma positiva. Yo tengo una experiencia personal, mis médicos hospitalarios me regalaron un libro de Leonardo da Vinci bastante bonito y uno no deja de aprender y realmente uno cree que está en la punta de la civilización occidental y yo, como les digo en la revista, mucho de lo que ya conocemos hace mucho rato que está escrito, simplemente lo estamos redescubriendo. De hecho, la clasificación se encuentra la reinvención no existe. Entonces, nada, muchachos, estimularlos a que la ciencia y el arte pueden ir en un mismo camino, que se potencian, que no deben rechazarse. Hay una idea que yo tengo por ahí también de medicina y música, y bueno, este es el mismo canal, es un verdadero placer. Cuídense mucho. Estamos a la orden en la universidad y en el hospital de Zipaquirá y por ahí nos estamos hablando. A la mesa directiva de amigos, muchísimas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, profe.